El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche y bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 2 minutos para esta noche de miércoles 28 de noviembre del año 2018. Continuamos en este viaje, los sigo acompañando, Dani Tres Palacios del Tripas en la producción de Gobernal. Y un abrazo muy grande si usted acaba de encender su radio porque es amante de lo paranormal. O continúa en este viaje y siempre nos acompaña a las 4 horas. O se despide y dice, Tripas, lo quiero mucho, pero ya lo paranormal no va conmigo. Totalmente respetable. Si usted es uno de ellos, una feliz noche. Y gracias por recibirnos, aunque sea las primeras 2 horas. Ayer les daba una pista y vuelvo y se la repito hoy es, no se pierdan el cartel de la Mega de 8 a 12. Se pueden llevar una sorpresa que en su ciudad, después de la medianoche, no escuchen la repetición. Por eso hay que oírlo de 8 a 12 de la noche. Muy bien. Pues los miércoles que el Monseñor Andrés Tirado ha estado viniendo, hemos hecho un ejercicio interesante con él y es que usted llame y le realice la pregunta que quiera. Sí, respecto a la religión, la iglesia, Dios, el diablo, la brujería, los exorcismos. Si usted quiere realizarle una pregunta a Monseñor, lo puede hacer en Twitter con el numeral de esta noche, Jesús en el cartel. En Instagram en @el-libro del cartel y en Facebook en el grupo El Cartel Paranormal. En Instagram les puse que qué pregunta tiene sobre Jesucristo. Me gustó enfocarlo hacia ese lado, pero eso no quiere decir que no pueda hacer usted otra pregunta diferente para el Padre, no hay problema. Pero se me ocurrió que Jesucristo, cuando uno piensa en este hombre, sea creyente, no creyente, la religión católica, la religión judía, en fin, pero serían muchas cuestiones, ¿no? Acerca de este hombre, o este extraterrestre, o este ángel, o ilusionista, qué pasó en la juventud, que si tuvo novia, que si tuvo hijos,
que mejor dicho, todo. Que si fue verdad que resucitó, que no, que dónde está la tumba. En fin, pero repito, esto no vamos a encerrarlo solo en Jesús. Cualquier pregunta es válida. Y ojalá me llame usted para oírlo y que le haga la pregunta al Padre y con mucho gusto lo atendemos. Puede llamar al 031-232-2124. 031-232-2124 o puede llamar al 031-288-4218. 031-288-4218. Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Una feliz noche para todos y qué bueno estar acá. Y a muchos les ha gustado, ahí me escriben y me preguntan, y hable de tal cosa y hable de la otra y venga, y es que cómo es. Sí, hay muchas sobre el mundo paranormal, espiritual y en general hay muchas preguntas que son de crecimiento personal, espiritual y por curiosidad también es bueno disipar esas ideas. Así es, monseñor. Pues qué bueno tenerlo aquí para responder esas dudas. Acá hay una pregunta en Twitter y es muy válida y una sencilla para arrancar. Dicen, Padre, ¿el apellido de Jesús es de Nazaret o el de Nazaret de dónde salió? No, Nazaret es un poblado, es una ciudad pequeña. Ahorita es una ciudad grande, ¿no? Los tiempos han cambiado. Y como la Virgen María y San José estuvieron radicados en Nazaret, digámoslo que en ese tiempo, cuando las personas cogían una importancia social, era muy importante de dónde venían. Entonces, por ejemplo, María de Magdala o María Magdalena, que muchas investigaciones hablan de que era de Magdala, que es una ciudad que era un puerto, digámoslo así, en cierta forma, y que era zona de pescadores también, ¿no? Entonces siempre lo vinculan como para tener una referencia geográfica, decir, mire, es que es Pedro de Cafarnaúm, por ejemplo, para diferenciarlo de Diego otros. de Bogotá. Exacto, porque es que el nombre de Jesús, Yeshua en hebreo, María, Miriam, que ese es el nombre en hebreo, José, eran muy comunes. Jesús sabían cualquier cantidad. Entonces, para decir, tener un conector con Nazaret, porque en la tradición se dice de que el Mesías tenía que venir de Nazaret. Venga, y me surge una preguntita, ¿quién escogió el Jesús? El nombre de Jesús es sí, ¿quién, o sea, ¿quién Gabriel. Gabriel se le apareció a la Virgen y le dije, mire, usted lo va a llamar Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, en la tradición, digámoslo, Jesús sería como el equivalente de... Lo que pasa es que pasarlo al griego... O sea, Gabriel dijo, póngale Emanuel. Exacto, Emanuel, que más o menos en latín quiere decir Dios con nosotros. Entonces, Yeshua es como el equivalente, pero en hebreo, ya pasarlo al griego. Cuando los apóstoles empiezan a escribir, ellos deciden de que las letras, los evangelios, sean escritos en una lengua universal, y la lengua universal era el griego, en alto nivel, y en bajo nivel era el latín. Entonces, ustedes saben que en idiomas hay nombres que no se pueden traducir, pero lo más comparativo es lo que llamamos Jesús. Bueno, buena pregunta, pues ahí está el monseñor ya respondiendo sus preguntas. Antes de ir a la línea, dice Andrés Jauregui aquí, con el numeral Jesús en el cartel. ¿Cómo hace uno, padre, si desea renunciar a la Iglesia Católica ya que fue bautizado? ¿Existe un procedimiento o no hay que hacer nada? Claro, si usted lo quiere hacer oficial, digámoslo así, usted va y habla con un obispo y empiezan un proceso donde, pues, le negarían, o como le digo yo, eso se llama reducción al estado de que ya no hace parte de la iglesia como tal, o quedaría como una palabra que no me gusta, que está en el derecho canónico, que quiere decir descomulgado. Eso quiere decir que está fuera de la comunión, o sea, fuera de la iglesia. Pero usted no lo necesita, simplemente usted deja de practicar, deja de ir, deja de creer en lo que la iglesia propone, y ya usted sigue su rumbo y usted escoge su religión, digámoslo. Si se quiere hacer un proceso como tal jurídico y establecer con papeles y toda esa cosa, pues lo puede hacer. Pero hay una cuestión que se llama una solución de hecho, y eso quiere decir de que usted con el mismo actitud de ya no recibir ni sacramentos, ni ir a la iglesia, ni estar con la iglesia, pues simplemente usted ya se excluye
de la comunión. La Mega, buenas noches. ¿En la 1? ¿Aló? No, en la 1 no lo nadie aquí. ¿Aló, la Mega? ¿Aló, la Mega? Sí, ¿quién habla? Habla Juan. Tengo 3 preguntas para el padre. Seleccióneme una. Bien, una. Es con respecto a la relación entre el diablo y entre Jesús. Según pues yo he leído y estudiado, Dios es el Padre de Jesús, obviamente. Y el diablo en inicios era creación de Dios. Entonces, Jesús y el diablo tienen algún parentesco, y ¿cómo sería la relación ahí? Muy bien. Bueno, Jesús mismo en el Evangelio dice, yo vi caer del cielo el gran lucero de la mañana, refiriéndose a Satanás. Nosotros a veces queremos, ¿cómo puedo escribir? Hacer la comparación, el mismo nivel del demonio con Dios, y no, el demonio era un ángel, Jesús ya estaba, la Santísima Trinidad, y los demonios, Satanás y Lucifer y todos estos ayudaron, porque no es solo uno, a veces pensamos que es uno, en la construcción del universo. Cuando ellos ya se rebelan y dicen, no, yo no quiero nada porque esto es para Jesús y esto es para los seres humanos, para su libre albedrío, yo no estoy de acuerdo, entonces yo me voy a rebelar, es cuando San Miguel y los otros ángeles y arcángeles tienen esa confrontación con ellos, no Dios. Dios llega y ya dice, bueno, usted se va para tal lado, esta es la condena, porque es que no podemos comparar al mismo nivel el demonio a Dios. Dios está sobre todas las cosas. El demonio es el ángel de Luzbel o Lucifer, o ángel del lucero del alba, o ángel de luz, o como se quiera llamar, como se quiera darle la traducción de la palabra etimológica, es menor. Es una creación de él, pero eso no le llega ni al 1% de la creación de Dios. Ahora, con Jesús no tiene ningún parentesco, porque Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera con los seres humanos, porque la categoría de ángel, y eso lo explica Santo Tomás y San Agustín y otra gente, es diferente, es una naturaleza completamente diferente a nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros podamos usar el término ángel muy amplio para decir, es que eran antiguos astronautas, eran extraterrestres, es que fue un familiar que yo tuve, o yo me puedo volver un ángel, o sea, como protector de tal persona, eso es diferente. Y la relación entre el demonio y Satanás, Belcebú, todas esas fuerzas del mal, esos seres del mal con Jesús, son enemigos acérrimos, como son enemigos de nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo, el demonio, los ángeles caídos, Satanás y Lucifer y toda esta gente, busca destruirnos a nosotros, que se muestra amable, cariñoso, quiere fama, quiere dinero, quiere esto, lo otro, en fin, conocimiento, poder, pero que el objetivo último es destruirnos. Entonces, ese enemigo de Jesús es enemigo de nosotros. La Mega, buenas noches. Buenas noches, una preguntita al padre. Adelante. ¿Qué quiso decir Jesús en unos escritos que circulan por ahí? La iglesia está dentro de ti. Abre un tronco y me encontrarás. Levante una piedra y me encontrarás. Mi iglesia no está en edificaciones de madera ni en palacios de mármol. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esos son de libros apócrifos de Tomás. Resulta que también con el tiempo fueron saliendo otros escritos que, digámoslo así, mezclan cosas que sí dijo Jesús y otras que no las dijo él, para fomentar ciertas líneas que se apartaban de los apóstoles. Y eso se comprobó hace unos años cuando encontraron varios hallazgos arqueológicos que dieron, digamos, la luz, la verdad de qué realmente Jesús dijo. Jesús nunca tuvo el objetivo de construir algo material. Él no lo tenía. Él lo que quería era que sus discípulos, por eso les mandó el mensaje evangélico, el mensaje de misión apostólico, de enviarlos a decir, ustedes van a ir a evangelizar, van a bautizar en mi nombre, van a expulsar espíritus, van a sanar a la gente, van a hablar del reino de los cielos, van a ir a todas las naciones. Eso se los dijo desde el principio Jesús. Por eso él manda primero a unos 72 y vuelven y le dicen, uy, esto es espectacular, Jesús, porque yo eché demonios, me fui, no me faltó nada y hubo sanaciones.
y después ya manda a los apóstoles, y cuando él resucita vuelve y les da ese mandato. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús, él ya tenía claro, o sea, el objetivo de Jesús era la salvación, y era instruir, crear las semillas de la salvación, de que el pueblo volviera, el ser humano volviera a reconciliarse con Dios a través de él, su sacrificio. Y él ya tenía claro qué era lo que iba a pasar en el futuro. Es más, a él le preguntan, bueno, ¿y los romanos cuándo se van a ir, que nos abusan, nos quitan, nos tienen en la miseria? Tenemos que pagar impuestos y no podemos comer porque nos tienen en la miseria absoluta. Y les dijo, tranquilos, ellos se van a ir. Este templo no va a quedar piedra sobre piedra, y así fue. Es más, mire, le doy este dato. El muro de las Lamentaciones, que yo estuve en diciembre, es un muro que todo el mundo cree que era del templo, y no era del templo, era de un muro exterior del templo, o sea, alejado de la construcción que Salomón hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que del templo no quedó nada. Y muchas profecías así dijo Jesús, y de que él miraba y proyectaba que en el futuro se iba a construir muchas cosas, y que los apóstoles y los discípulos de los apóstoles iban a construir. Pero es que el afán de él no era tanto construir edificios, ladrillos, vigas, poner un letrero y decir, esta es la iglesia de fulano de tal. No, era construir desde adentro. En esa parte sí tiene razón él, en el sentido de que él quería construir un reino de los cielos, no simplemente de paredes, sino espiritualmente, porque él sabe que después de esto, y eso se habló el domingo en la lectura del domingo, cuando estuvo ante Poncio Pilatos, y le hace el juzgamiento, y entonces Poncio Pilatos le dice, ¿usted es rey? Y él le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Padre, aquí en Instagram dicen, ¿por qué se utiliza una cruz, por ejemplo, en lugares donde fallece alguien en un accidente, si en la cruz precisamente fue donde sufrió Jesús? La cruz hay una teología muy profunda sobre el sentido de la cruz, y la cruz era signo desde lo antiguo de maldición, y a los que crucificaban eran personas que eran de lo más vil, lo más bajo de la sociedad. Por eso es que buscan humillar a Jesús, que cargue su cruz y crucificarlo en la cruz, porque era un símbolo de lo más depravado y lo más bajo, o sea, ahí llegaban la peor escoria de la sociedad. Cuando él lo crucifican y él resucita, el símbolo de la cruz, por eso después se llamarían cristianos de Cristo, que quiere decir crucificado, es porque él, a través de ese martirio en la cruz, llega la resurrección y la restauración del universo, del hombre con Dios. Y ahí es donde la cruz tiene se santifica y tiene una importancia muy grande. Es más, cuando hicimos el especial ahorita del 1 de noviembre, que miramos unos videos, bueno, esos no se pudieron, los oyentes no lo pudieron ver porque es un material confidencial y no había permiso de la gente, y era fuerte, de los poseídos que se hicieron los exorcismos. En más de uno que se pasó y lo escucharon, el poseído gritaba, esa cruz me quema, quítemela, porque el sentido que Dios da a través de que lo crucifican con su sangre, la cruz se vuelve un símbolo de salvación. Por eso es que en estos sitios colocan una cruz, porque se cree, pues está la fe de que ahí, primero, es una recomendación de tener cuidado, de que es un lugar especial, y segundo, la esperanza de la resurrección. O sea, no solo se queda en que Jesús murió en la cruz, sino que va a haber la resurrección. Y antiguamente los cristianos tenían un códice, tenían una forma de encriptación del lenguaje, en la cual ellos no andaban diciendo, ay, oiga, usted es cristiano, usted cree en Jesús, porque los crucificaban, los mandaban para la paila, como decimos nosotros, lo mandan para el Coliseo romano a que las fieras se lo coman. Entonces hacían el signo del pez, que era el signo del pescador de Jesús, de la salvación, el ictus, que era decodificado el nombre de Jesús, y se daban la señal de la cruz. Pasaban por un lado o hacían una crucecita en alguna puerta, entonces usted pasaba y usted decía, oiga, estos son de los míos. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches.
Bienvenido, amigo. ¿Qué pregunta le quiere hacer al padre esta noche? Es que es para ver si el padre sabe de casualidad sobre la paradoja de Epicuro. La paradoja de Epicuro, ¿qué dice? ¿Cuál es? Sí, habla sobre el mal, ¿cierto? Pues dice más o menos algo que si el mal existe, pues es sobre el mal. Dios sabe que el mal existe, entonces si la respuesta es sí, entonces Dios puede acabar con el mal. Si la respuesta es sí, Dios quiere acabar con el mal, entonces ¿por qué no? Porque todavía existe el mal. Mira, acá dice, el problema del mal o paradoja de Epicuro consiste para la filosofía de la religión en la contradicción que surge al combinar la existencia de mal y del sufrimiento en el mundo con la existencia de un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Padre, ¿qué se puede decir de esto? Claro, mire, este es un callejón sin salida para los filósofos, no para los teólogos. Entonces se rebanan los sesos pensando por qué. Nosotros a veces, y eso lo hemos hablado en programas, queremos entender a Dios y comprenderlo, y eso es muy difícil, porque Él es un ser superior a nosotros. Y Él nos da una libertad, un libre albedrío, y que tenemos, Él permite el mal para que haya un bien, del mal saca bien, dice San Agustín. ¿Con qué objetivo? De que nosotros decidamos qué camino queremos tomar en este mundo. Este mundo es imperfecto, este no es el último, y eso lo viene a decir Jesús. Jesús, ese es uno de los grandes regalos que Él nos da, que Él viene de allá y dice, mire, allá hay una mansión, y habla así, mi Padre tiene una mansión que a cada uno los está esperando para que vayan allá, y allá va a ser eterno. Va a llegar un momento en que van a tener que separar la paja de la cizaña y del trigo. O sea que cuando usted ya tenga que irse a la presencia del Señor, ya todo esto material va a pasar. Estamos en un proceso de transformación, de cambio, de purificación, de aprendizaje. Entonces, el lobo debe vivir a veces con el cordero para que hayan esas diferencias. Eso es lo que nosotros vemos desde la parte de teología. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, amigo, al cartel. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. Para ilustrar un poquito a las nuevas generaciones, en este año de 2018, usted sabe, padre, que se cumplieron ya los primeros 40 años de la misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. Y siempre ha estado las dos versiones. La versión oficial de la Iglesia, que nadie se come ese cuento, ni siquiera dentro de la misma Iglesia, de que murió de un infarto al miocardio natural, de manera natural, y la versión que es la que más pulula de que fue asesinado por envenenamiento. Si la Iglesia Católica Romana está tan segura de que el Papa Juan Pablo I murió de infarto al miocardio, ¿por qué siempre ha sido reacia a que su cuerpo sea exhumado y se le haga una autopsia, ya que gracias a la medicina forense y la ciencia como ha avanzado, hoy 40 años después se puede decir, si se exhumara el cuerpo, la ciencia podría dictaminar de qué murió verdaderamente el Papa Juan Pablo I. Padre, ¿por qué se rehúsa tanto la Iglesia a esto? Y en su concepto, ¿de qué murió el Papa Juan Pablo I? ¿De infarto al miocardio o murió envenenado? Bueno, yo se lo voy a poner de la siguiente manera. Hay una sola razón de que se pegan ellos para no hacerle la sumación al cuerpo, pero yo le digo lo siguiente: si ahorita sacan y se dan cuenta de que lo envenenaron con cianuro, que es lo que se habla, ¿qué respuesta va a dar la Iglesia? ¿Que por qué lo mató? Eso va a ser un escándalo terrible. Miren, a lo largo de la historia de la Iglesia, así como han habido grandes santos, reformadores, gente súper entregada, porque no todos los que están en la Iglesia son malos, eso hay que aclararlo. Han habido papas terribles. Usted mira la historia de la Iglesia, papas que se han matado entre ellos, la familia, que ha habido corrupciones, que ha habido... Un día de estos hablamos del top de los papas malditos, digámoslo así, o de los condenados, o de los más malos, más bien sería ese término. ¿Qué es lo que yo puedo decir? ¿Qué pasa? Hay unas condiciones, uno no mata a alguien por matarlo. Siempre cuando se hace una investigación forense, tiene que haber, eso es lo que los investigadores se matan los sesos construyendo el porqué.
A veces no hay razones de por qué usted mata a otra persona, pero cuando es una persona importante, tiene que haber algo. ¿Y qué pasa? Juan Pablo I iba a hacer una reforma estructural profunda en la iglesia. Por eso él no pasa más del primer mes, digámoslo así. ¿Por qué? Porque él quiere hacer unos cambios profundos, sociales, económicos, los grandes problemas económicos, problemas también de violación de niños también. Iba a palanquear, digámoslo así, el celibato opcional, y muchos escándalos y muchos problemas desde la Primera, Segunda Guerra Mundial, de la mafia y de muchas cosas que no me lo estoy inventando yo. Ustedes pueden investigar, hay documentales y pruebas muy fuertes, pueden buscar en internet si lo desean, sobre tantos escándalos y problemas que desde hace mucho tiempo lleva el Vaticano. Y yo creo personalmente que sí, que hubo un motivo y que eso logró que lo asesinaran. ¿Por qué no? ¿De qué se pegan ellos para no hacerle una autopsia? Porque para ellos el cuerpo es sagrado. Ya cuando usted muere, él pasa a ser una especie de santo, para que me comprendan de esa forma, y entonces ese sería pecado el hacer todo lo que se hace en una autopsia. A veces abren el cuerpo, lo embalsaman o le hacen ciertas cosas, pero es que una autopsia es muy detallada y es compleja. Pero obviamente pues nosotros ya no nos podemos comer ese cuento que simplemente puede ser que sí, ¿no? No hay, o sea, estamos en un limbo, pero para mí sí hay respuestas, digámoslo, de por qué sí de pronto en lo más posible fue que lo envenenaron. Padre, aquí en Facebook dice Ricardo Núñez, ¿dónde está el purgatorio? El purgatorio es un estado alterado de la conciencia, del espíritu, es un proceso, es como el camino que nos une al reino de los cielos. Es un proceso. Lo que pasa es que en la Edad Media, gracias a varios papas, volvieron un negocio lo que es el purgatorio, y eso de pronto en otro programa lo hablemos a través de las indulgencias. Por ejemplo, yo voy a matar a alguien o voy a cometer tal pecado, voy y hablo con el obispo y le digo, mire, es que yo quiero hacer tal cosa indebida, deme la absolución. Listo, le da un papelito, le escribe y le dice, bueno, su pecado vale 300 monedas. Y ya el hombre se iba y perdonado, antes, durante y después de que lo hiciera. Entonces se volvió también un comercio, y eso Martín Lutero y otros santos y otros reformadores y gente de diferentes, y santos de diferentes épocas lucharon mucho contra ese cambio, porque pues obviamente eso no era lo correcto. Lo que pasa es que la Edad Media llegó hasta el fondo de los problemas que la iglesia tuvo, tan profundos en ese momento. Entonces, no está el nombre, usted busca en la Biblia y no está el nombre de purgatorio, pero sí hay varias reseñas donde habla de que hay que pasar por un proceso de limpia, de purificación, de purga, por eso se viene purgatorio, de transformación para limpiarse y entrar al reino de los cielos. Acá le preguntan al padre qué hay exactamente hoy en día donde crucificaron a Jesús. Está es un lugar bien especial. Uno siente cosas. Hay una iglesia grande, oscura, que usted entra y siente unas energías. Pero ahí encima donde lo crucificaron, ¿hicieron la iglesia? Lo que pasa es que ya se encuentran varios sitios donde dicen que lo crucificaron. No se sabe uno puntual, porque yo sí no tuve la oportunidad por allá, pero que uno le digan, mire, aquí en este pedazo fue donde estaba la cruz. El 80% dicen aquí es. Pero es hay el otras oficial, versiones. claro, los ortodoxos, los cristianos y otros dicen no es ahí. Lo que pasa es que hay un problema, que cuando Constantino, Santa Elena, la mamá, tiene unas visiones, unos sueños donde ella recibe como ese mensaje y quiere ir a reconstruir y conseguir los pedazos de la cruz. Todo, digamos, el occidente en Europa se había desvinculado totalmente del oriente. Y ella quería conseguir las reliquias y quería conseguir de nuevo los lugares. Y a través, de pronto más adelante lo hablamos porque es extenso, logra conseguir estos lugares, pero todavía hay dudas si realmente fue ese el lugar exacto. Miren, los investigadores arqueológicos dicen que donde está
Es muy posible que sea, pero no están seguros 100%. Y hay varios que, como en otros lugares, digámoslo así, por ejemplo, donde nació en Belén, ¿sí? No solo hay un lugar, hay 4 o 5 diferentes y todos se los disputan. Y dicen, este sí es. Y usted va al otro, no, este sí es. Y usted va al otro, no, pero es que aquí sí fue. Allá hay unos problemas porque se pierde la historia en los primeros 3 siglos por las persecuciones. Entonces no hay una vinculación, no hay una exactitud realmente, pero se habla que la región y en el lugar es muy cercano que fue ahí. Muy bien, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al cartel, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Bueno, padre, me inquieta mucho que el Papa ha cambiado muchas cosas, ¿no? De la forma como, por ejemplo, se celebra la Semana Santa, no dejan que la homilía sea como más explícita. Entonces yo me pregunto si nomás así ya estábamos como retraídos, digamos, ahora con esto que ha salido, pues veo que hay muchos jóvenes en este momento que no creen en Dios, o sea, más que nada es eso la pregunta, ¿no? Que ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué los jóvenes ya no quieren creer en Dios? Ya salen con cualquier pregunta a los misterios de Dios, no sé. Me interesaría que usted me conteste, pues, con su concepto de teología que tiene, por favor. Gracias. Son 2 preguntas. Bueno, la primera, lo que sucede, como se habla en muchas profecías, y no solo de sacerdotes, monjas, curas, santos, sino de otras religiones, y no solo afecta al cristianismo, catolicismo, sino a toda la religión, a todo lo espiritual, es que estamos en tiempos donde hay un secularismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el joven ya no le interesa lo espiritual, le interesa la rumba, los negocios, el placer, esto, lo otro, trabajar, hacer eso, cosas que están bien, es de la vida, pero ya lo espiritual se va perdiendo mucho y ya están buscando otras cosas que antes era muy fácil de llenar. Por ejemplo, el sacerdote leía la homilía, la predicación, le hacía una predicación corta y todo el mundo, muy bueno, eso y lo otro. Ahora cuestionan, ahora investigan, ahora se ha vuelto un escepticismo total. Y entonces por eso, y no solo, como les digo, no solo el cristianismo, catolicismo, sino todas las demás religiones están en crisis. ¿Por qué? Porque sencillamente la modernidad está haciendo de que ya creer en Dios o no creer en Dios vale igual. No hay un sentido, los valores ya se han perdido. Entonces el decir yo quiero crecer espiritualmente no son de todos los jóvenes, aclaro. Es que padre, qué pena me meto yo ahí. Yo creo que también eso viene muy de la casa. Uno recuerda la época de la abuela de uno y todo, y el plan en la casa y la obligación era, por ejemplo, sentarse a rezar todos el rosario, Sí, claro. el ir a misa todo el mundo, porque pues Semana esto lo conozco Santa. porque mi abuelita era rezandera a morir y me cuentan cómo todos los hijos de ella a tal hora tenían que rezar, ir a la misa, la Semana Santa, mejor dicho. Y eso poco a poco, padre, y no sé si me corriera y responder a la mujer, eso se ha ido perdiendo con el tiempo. Se dan cuenta que ya los papás de uno, de pronto lo común, padre, era, sí, el bautizo, la primera comunión en el colegio, y eso que en el colegio era obligación, como que ya hoy en día hasta prohibieron eso, ¿no? Ya hoy en día el que vaya a misa obligado en el colegio, No, es eso un problema. tiene que ser un colegio súper religioso, Católico. pero en un colegio normal que antes, en mi época, si uno chiquito, misa, Claro. y tocaba uno ir a misa así, allá y sentado uno diciendo... Aburrido, qué porque yo pereza. me imagino Hoy a en Daniel día, aburrido. en los salones tenían muchas veces un Santo Cristo, Cristo. ya eso es prohibido. Es prohibido. Porque la gente puede decir, ¿por qué a mi hijo le Usted me están está obligando? enajenando. Correcto, pero eso con el paso del tiempo, padre, yo por eso digo, eso venía de casa. Y ya, repito, en mi generación ya era ir a misa los domingos y eso. Y poco a poco con el paso del tiempo, ya el chino hasta en la casa dice, no mamá, yo que el partido, me voy a quedar viendo el partido de fútbol, van a misa ustedes. Y ya cuando una familia hoy en día se reúne a las 6 de la tarde, por decir algo, papá, mamá, hijos, a rezar un rosario. Lo que Eso pasa es súper que, mire, extraño. Claro. Eso es, hasta el hijo dirá, uy, qué oso que, No, está, ¿qué es eso? que están haciendo, ir a Uy, ver qué YouTube, jartera. que están rezando el rosario. No, hoy no. Antiguamente eso era, Especial le tocaba. y obligatorio. Hacia usted no le gustaba.
obligatorio. El problema hoy en día los pelados, así como muchos dicen, les falta rejo algo, pero es que hoy en día los pelados no hay nada obligatorio. Y hasta demando a mi papá y a mi Claro, mamá. no, la Mamá, libre desarrollo de la personalidad. Mamá, ya ir a misa no es usted me está- ¿cómo obligatorio. así? Uy, no. Yo no voy a ir a misa. Yo no voy a ir a dar plata en esa iglesia porque los niños están muriendo de... la otra vez me contó la mamá de... Esto es cosa personal, pero les cuento. Sí, sí. Una amiga de hermana tiene un niño. Y en la misa le dijo a la mamá, no, dame esa plata, se la va a dar a la gente de afuera. O sea, no hay en la iglesia. El niño como decía, aquí no necesitan. O sea, hasta ese punto, un niño chiquito. Claro. Entonces imagínense, y dicen, ya no quiero ir a misa, y mamá, usted no me puede obligar. O si no arman escándalo hasta hoy en día en redes sociales, qué sé yo, eso... Es pesado. Mire, vamos un poquito más allá. Yo he visto muchos los casos donde se sientan a comer y no están comiendo, están chateando con su celular. O sea, ya comunicación familiar, ya decir, venga, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le está sucediendo? No, tengo afán, después hablamos. O sea, es una cuestión y entonces impacta también lo espiritual. Ahora, con el Papa Francisco, él sabe, y los jóvenes, ¿sí? Los obispos, cardenales jóvenes, saben que la iglesia tiene que irse adaptando a un mandato que Jesús dijo, al lugar donde fueres, hacer lo que vieres. Entonces los tiempos van cambiando y la iglesia tiene que irse transformando, tiene que ir actualizándose. Pero hay otra cosa que sí quiero aclarar, es que dice algo el Papa Francisco y salen en redes y en televisión y en esto diciendo cosas que no son. Cuando no es un documento oficial de la iglesia, no tenemos que dejarnos guiar por muchos programas de YouTube y cosas así que cogen un pedazo de algo que él dijo y lo cambian. Entonces hay que investigar a profundidad. A veces me preguntan, ¿eso dijo el Papa Francisco? Y le dije, no, fue esto y esto. Pero es que fulano y sutano y yo vi. No, pero es que eso no fue. Eso fue una mala traducción, una mala interpretación. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al cartel. ¿Cuál es su pregunta para el padre? Padre, buenas noches. Buenas noches. Salomé, Jacobo, José, Jacobo, Judas y Simón. Esos efectivamente eran hermanos del Señor. Gracias. Y primos. Lo que pasa es que hay una ambigüedad en el término de hermanos en hebreo y para los judíos. Hermano no simplemente era el que naciera el papá y la mamá, sino todo el que tuviera consanguinidad. Si usted era primo en tercer grado, usted era hermano. O sea, para ellos no había esa diferencia. Y lo otro es que todos los hallazgos arqueológicos y lo que ha llegado hasta el momento es que José, él ya era de avanzada edad cuando se junta con María, y él ya era viudo y él tenía varios hijos. Entonces, y María tenía varios familiares también, o sea, no eran solo, a veces lo pintan la Sagrada Familia solo José, María y Jesús, no, habían otra clase de familiares que estaban alrededor de ellos. La Sagrada Escritura habla sobre los hermanos de Jesús, pero de María, solo lo que se sabe hasta el momento es que solo fue Jesús. Acá hay una pregunta en redes sociales. Padre, ¿Jesús cómo subió a los cielos? Es una pregunta que muchos se han hecho a través de los siglos. Lo que pasa es que no sabemos. Sabemos que Él subió, pero ¿en qué momento y cuándo? No. ¿Quién cuenta que Él subió? Bueno, ahí va lo interesante. Cuando Él lo meten en el sepulcro, después de que Él muere el Viernes Santo, por ley tenían que esperar hasta 3 días para sacarlo. No podían antes. O algunos lo dejaban un tiempo más, digámoslo así, como en tiempo de reposo. Cuando al domingo van, se dan cuenta de que una piedra grandísima, que así eran los sepulcros de ese tiempo, así esa cueva y esa piedra redonda,
Yo pensé que no era así. Cuando yo estuve en Jerusalén y viendo los hallazgos arqueológicos, sí era así, como lo pintan en las películas. Encuentran de que ya el sepulcro está vacío y nadie ve a qué horas y cómo es que él sube al reino de los cielos. Por eso nacen muchas hipótesis y muchas teorías de que se robaron el cuerpo, que él no murió, que él, aunque ya científicamente se han hecho muchos estudios arqueológicamente y biológicamente de que sí murió, que no hay hombre que hubiera podido sobrevivir a esa carnicería tan terrible. Y después él se aparece varias veces posteriormente a mucha gente, y entre ellos los apóstoles, y le ratifica, porque muchos dudaban. Es que entre los propios, uno cree que es que los apóstoles, ellos eran hermanitos y se querían y se abrazaban y hermanito, yo le ayudo, ay, venga apóstol San Andrés, venga apóstol Santiago. No, ellos tenían riñas, ellos tenían diferencias, se agarraban entre ellos, eran soberbios, querían los primeros puestos. Más de una vez Jesús los reprende por ese hecho de que querían dominar, digamos, todo, y que querían ser los todopoderosos, digámoslo de esa forma. Y entre ellos habían muchas dudas, en especial realmente cuando Jesús lo atrapan y le hacen todas esas torturas tan terribles. Ellos, todo su mundo de 3 años, noche y día andar con Jesús, se va para el piso. Quedan desmoronados, dejaron todo, seguían a Jesús, y que lo cojan y lo vuelvan nada. Pues claro, ellos creían que iban a vivir con el duro, como decimos nosotros, todo el tiempo, andando súper bien, y que él iba a traer el reino de Israel, pero el reino de Israel con plata, con armas, con ejércitos. Eso era una visión que ellos tenían. Cuando ven que lo cogen y lo golpean, lo crucifican, se muere, pues ahí se acaba todo para ellos. Queda como una fe, como en shock, digámoslo así, como sentimientos encontrados, y es cuando es que él se les aparece y les ratifica: mire, soy yo, no tengan miedo. Y dice: bueno, usted que desconfía en mí, meta el dedo le dice a Tomás, meta el dedo en las llagas, a ver si usted no cree. Y se le aparece a muchos otros, y es ahí donde ellos cogen, digamos, esa fuerza y ese coraje y decir: no, yo creo en Jesucristo y lo voy a hacer, así me maten. Y me voy con mi mujer y mis chinos y mis trapos a misionar y lo que tenga que ser, porque ellos vivían, digámoslo, prácticamente escondidos. Se reunían clandestinamente a ver qué pasaba, eso, pero ellos, todo el mundo se les acabó hasta que él regresó y le dijo: mire, yo ya estuve en la gloria y yo estoy acá y para adelante y cuentan conmigo. Entonces ahí cambia la historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es la pregunta para el padre? Muchas gracias. Buenas noches, padre Andrés. Mi pregunta es esta. Usted y yo sabemos más que todo que Jesús era alguien iluminado. Usted lo ha dicho muchas veces, que Él es muy distinto a nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo muy inferiores a Él, podemos matar a un Dios? Esa es mi pregunta. Podemos matar a un Dios cuando el Dios se ofrece como un cordero para dar su vida. Este es el misterio de la fe, este es el misterio que no podemos entender, y es algo tan que desde el principio a todos nos cuesta como asumirlo, porque racionalizarlo y entender de que Dios se encarnara y se dejara matar por salvarnos a nosotros, pagar con su sangre, eso, digámoslo, y eso lo cuestionan muchas religiones y muchos filósofos. Dice: ¿qué Dios va a hacer el suyo si se dejó allá matar? ¿Qué poder es ese? Entonces nosotros decimos: es el poder del amor, el poder de la resurrección, el poder de que Él dio su vida para salvarnos. Y es algo que no es fácil de entender y de comprender, sino asumir, decir: esto lo asumo por fe, porque si lo volvemos racionalista nos volvemos locos, porque no vamos a entender por qué es que Él vino y Dios, y cómo así, y por qué se dejó matar. Es que los apóstoles tampoco la creían. Cuando lo cogieron, y más, Pedro dijo: venga, cojamos las sicas son unos cuchillos, de ahí viene la palabra sicario, y matemos a estos, y así nos toque dar la vida por el maestro, no nos vamos a dejar que se lo lleven. Y Jesús le dijo: Pedro, al que hierro mata, a hierro muere. Que una pregunta interesante, dice Mayra en Facebook. Dani, hola, una pregunta para el padre. Si un asesino confiesa sus crímenes a un padre
¿este podría demandar dichos crímenes ante la policía o quedaría como un secreto de confesión? Ese es un gran dilema que la iglesia tiene, pero que siempre prima el secreto de confesión. ¿Por qué? Porque usted hace un juramento de que lo que a usted le dicen en confesión, una cosa es que yo le cuento a usted, hay que diferenciar dos cosas. Una es que yo le digo, padre, mire, es que me pasó esto. Eso es muy diferente, pero cuando usted le dicen es secreto de confesión, es diferente. Entonces, usted tiene que guardar el secreto porque eso es una norma, una norma canónica, una norma muy antigua en la iglesia, que prima es el secreto. Ahora, si por ejemplo, en el caso hipotético, y esto lo hablamos entre obispos y curas, me llega alguien y me dice, mire, monseñor Andrés Tirado, lo que pasa es que yo voy a ir a la casa y mi mujer, yo sé que está con otro, y yo voy a coger un cuchillo y la voy a picar. Hoy sé que ese señor va a ir allá y entonces no me voy a aguantar, voy a matarla a ella y lo pico a él también. ¿Usted ahí qué hace? ¿Usted como cura qué hace? Ahí es un problema, un dilema ético-moral. ¿Qué puede hacer? ¿Qué se ha hablado? Y eso se habló también cuando yo estuve en el Congreso. Es un tema vario que no tiene nada que ver con el Congreso de Exorcistas en Roma, pero allá se habló. Uno como sacerdote no puede romper el secreto porque es un juramento que uno hace. Uno no puede llamar a la policía y decirle, mire, es que fulano, aunque algunos los han hecho, pero no se debe, mire, es que fulano va a ir a matar a sutana o me contó que mató y tiene el cuerpo allá en tal lado. Pero uno sí puede, a través de otras personas, decirle, mire, hay algo sospechoso con él, investíguelo. Muy bien. No dice el ¿cómo es? No dice el milagro, no dice dice el santo, pero no el milagro. Sí, señor. Sí, esa pregunta buena porque complicado. Claro, es un problema. Imagínese y ante Dios. Que a un padre le digan, bueno, padre, es que lo sacan de la iglesia. Es que voy a poner una bomba y voy a ir a volar a todo el mundo y usted. Y ha pasado. Y que usted diga, bueno, no digo nada y después se pase y usted decir, cometí yo un pecado al nada anunciarlo. Hay varios que han tenido problemas, han llegado hasta la cuestión de problemas mentales por eso. Porque usted guarda, y a mí me cuentan verdades terribles. Mire que eso es similar a algo que la otra vez el padre decía, y chévere de hablarlo, que le decíamos al padre, imagínese, tanto maleante que tiene fe en Dios. Sí. Una fe entre comillas. Y le reza para que le salga bien la coronación de la droguita, lo de las armas, el atentado, lo que sea. Y dice, yo vine a esta iglesia y recé y se me dieron las vainas. Y llega el otro día, por ejemplo, ¿no? Y en la misa, padre, mi limosna es esta. Y le dejo $1.000.000. Un maletín lleno de plata. Ya lo hablábamos. ¿Qué hace el padre ahí? O se lo dejan incógnito. Mi limosna es agradeciendo a esta iglesia que se me hizo un milagrito. Y un maletín lleno de plata. Ahí. Y eso ha pasado muchas veces. Y aquí en Colombia varias iglesias que yo conozco que han construido han sido por donaciones de este tipo de gente. ¿Qué es lo que pasa? El dinero no transmite el pecado. Usted coge un billete de 50.000 y va y paga la leche, compra la leche, los huevos, el pan, el chocolate, lo que sea. Esa persona no se llevó su pecado. El pecado queda en el que lo hizo. Ahora, la sabiduría de cómo va a utilizar ese dinero el cura, el sacerdote, el padre, es otro cuento. Entonces ya tiene que mirar con la iglesia, con su obispo, cómo lo va a manejar. Pero es una cuestión de que viene también la ética del sacerdote de decir, bueno, yo sé la procedencia de ese dinero. Aunque la iglesia tiene su propio banco, ¿no? Claro. O sea, la iglesia podría consignar eso sin problema. Totalmente. O sea, no es como si a uno mañana le dejan un maletín con $1.000.000 que no puede consignarlo, ni hacer nada, porque no. Lo investigan y dicen, ¿dónde salió esa plata, señor? Dios. Pero la iglesia sí, claro. Y me perdonan con lo que voy a decir, tiene cómo pasar ese dinero por debajo y claro, $1.000.000. Por eso hay muchas investigaciones donde vinculan a la mafia italiana y americana con, digamos, ese lavado, digámoslo por usar esa palabra, de dineros que pues no hay cómo justificarlos. Porque usted va a abrir una cuenta, fulano de tal o esto, y le empiezan a decir, bueno, tanto monto. ¿De dónde? ¿De dónde? Usted me trae el máximo 100 millones, usted me trae 1.000 millones, ¿de dónde lo sacó?
Ya ahorita pues el Banco del Vaticano tiene sus modos de hacer las cosas y hay muchas investigaciones de eso. Yo no digo que es que el banco lave dinero ni que tenga relaciones con la mafia, eso dicen muchas investigaciones. Ahora, ¿qué sí yo sé que es real? Ellos no le dan cuenta a nadie. O sea, ellos no justifican el dinero de nadie. Es como los suizos o Islas Caimán o antes cuando era Panamá. Cada banco tenía su autonomía y no tenía por qué reportarle al fisco, es que este dinero es de tal, no, este es un personaje, vino acá y yo le cuido el dinero y yo le gano un interés y eso y se lo guardamos y nadie tiene que saber nada. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, Dani. Bueno, primero para saludarlo y saludar al padre, lo escucho todas las noches fielmente. Muchas gracias, amigo. Y habla de acá desde Ibagué, amigo Dani, habla con John. Bueno, la pregunta mía es, bueno, yo he investigado bastante, he leído harto y bueno, uno se pone a analizar que antiguos dioses han hecho cosas muy parecidas a lo que hacía Jesús, ¿no? Digamos, si uno lee la historia de Horus en Egipto, es como un redentor del pueblo en Egipto en ese momento, o a Krishna, o a Buda, a pesar de que eran pues reyes, se convirtieron, digamos, a ser humildes y a evolucionar espiritualmente después para ayudar a la gente. Igual que hizo después Jesús. Mi pregunta es, ¿qué posibilidad es que, digamos, esos personajes hayan sido reencarnaciones y evolutivas y después salió digamos, como el fruto de esas evoluciones sea el último Jesucristo? Todas son teorías, pero realmente cuando uno investiga a profundidad hay cosas muy similares. Y yo le puedo decir de que yo he investigado también, y en la arqueología bíblica se ve que el pueblo judío tiene muchas, por ejemplo Noé es una historia que aparece no solo en la Biblia como tal, aparece en muchos otros libros antiguos, y así hay muchas similitudes con los griegos. Por ejemplo, la Biblia, y yo se lo digo, la Biblia tiene más similitud con los griegos que con los egipcios, con los dioses griegos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos ellos no hay pruebas realmente de lo que hicieron. En cambio de Jesús, como es más reciente, sí hay pruebas, primero, que él sí fue un hombre, o sea, fue un personaje histórico, o sea, sí vivió. Y hay pruebas de que muchos testimonios, que todo lo que él hizo, hay referentes de que fueron ciertos. Ya lo otro, no hay pruebas realmente. Por ejemplo, usted me habla de Horus, no hay. De los dioses egipcios y los dioses griegos, no aparece nada. Buda, aunque no es solo uno, sino fueron muchos Budas, encontró un plano de iluminación, llaman ellos, pero él no hizo las cosas que Jesús hizo. Krishna y otros tienen cosas muy parecidas, pero no hay hallazgos arqueológicos que digan que realmente existieron o que fueron realidad. Ahí viene la comparación de que yo le puedo presentar un hecho concreto, histórico, real, de que sí existió, ya como hombre, como Jesús, ya muy diferente que nosotros creamos que Él es Dios y que Él haga milagros y toda esta cuestión ya es de fe y de tradición y hay muchos testimonios e investigaciones sobre eso. Pero los otros personajes no pasan de la mitología, ese es el problema. Usted va a investigar y no hay pruebas, hay cosas muy bellas y hay conceptos muy parecidos, prácticamente si fueran iguales en algunas religiones, pero por ejemplo la Trinidad o el número 3 se encuentra en todas las religiones. Pero no hay una consecuencia real histórica que uno pueda decir, con esto yo me baso para decir que es real. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido al Cartel. ¿Cuál es su pregunta? Viejo Tripa, lo felicito por el excelente programa y tengo una pregunta, monseñor, y una sugerencia para ustedes. Claro, claro. La primera es de la cuestión hemos discutido con amigos, porque el rey Salomón, bueno, Dios le permitió tener yo no sé cuántas esposas, cuántas concubinas, y como se dice, no le pasó absolutamente al parecer nada. Y vaya, haga una de esas picardías hoy en día, mejor dicho, nos sacan a palo a todos. Y la sugerencia es, por ejemplo, yo sé por medio del Cartel Paranormal invitar a los principales pastores de iglesias de acá de Bogotá, sea por ejemplo, el Centro Misionero de Tesda o de Avivamiento para debatir el tema sobre el fenómeno. Muchísimas gracias.
Que por qué no los invitamos. Lo que pasa es que la mayoría de pastores evangélicos son muy cerrados a este tema. Es que ese es el problema. Y ellos se cierran a qué es lo que ellos digan. El problema es ese. Yo aquí, créanme que detrás de esto yo he hecho la tarea para traer invitados de todo tipo. El problema es que mire, desde el brujo de barrio le teme al venir, exponerse frente a los medios, porque esto sí es especulación mía, le da miedo salir, que todo el mundo lo tilde de charlatán y mañana se le caiga el negocio. Y también al pastor, al padre, a padres les da cosa sentarse acá porque de pronto se sienten bombardeados o atacados, ¿no? Y hoy en día en redes sociales, entonces el pobre pastor o el que sea sale ahorita y ve las redes sociales y todo el mundo ladrón o no sé qué, y no es fácil conseguir los invitados, les digo, desde el extremo brujo de barrio hasta el padre de la iglesia, porque me encantaría. Buenísimo, y que ustedes puedan hacerle preguntas y que el brujo venga acá y nos muestre cómo es que hace una brujería y cómo es que logra hacer las cosas, y el que ve los fantasmas, cómo hace que los fantasmas muevan los objetos. Y claro, es muy buena la sugerencia, pero mucha gente se cierra a decir, no, yo no me expongo allá, la verdad paso muchas gracias. Y en la parte de los pastores, ellos todo lo fundamentan con la Sagrada Escritura, y es muy importante, pero ya hay unos avances tecnológicos, científicos, que tampoco es que los vaya a acreditar, digamos, y yo lo he dicho en varios programas, no es que haya la prueba contundente de que los alienígenas existan. Pero sí se puede hablar y se puede discutir, pero ellos no, porque ellos dicen, esos son demonios, y eso es malo, y eso no sé qué. Yo no conozco el primer pastor y conozco varios que digan, no, yo sí creo en extraterrestres, o puede ser, o de pronto yo no estoy negado a eso. Yo una vez quería traer uno que vi haciendo las famosas misas de sanación, esas que tocan al paciente y camina, y yo le iba a traer uno a decirle, pues, venga usted, pero yo le traigo el enfermo. O sea, yo le traigo una persona que no camina hace 20 años. Hace 20 años. Y hacemos el ejercicio en la emisora. De que usted haga lo mismo, o lo hacemos donde usted me diga. Y transmitimos eso. Mire, un lugar neutral. Tenemos una persona que no camina hace 20 años y quiero que haga lo que usted hace en las misas, con todo el respeto. Sí, el culto, la reunión. Y que hágalo caminar. Y ir con el médico que ha visto a la persona años y dice, no puede caminar. Y tengo aquí los exámenes y que el Señor lo haga caminar. Claro, ¿cuál fue la respuesta? No podemos hacer eso en medios. Pero bueno, monseñor, entonces a lo que es el hombre decía sobre Salomón, que hizo, mejor dicho, una cantidad de cosas y no le pasó nada. Bueno, él lo hablaba como más desde lo sexual, que tenía muchas mujeres. Mire, el rey David tenía más de 317 mujeres. Si uno con una no puede, ¿se imagina 317 dando cantaleta? Eso es para volverse loco. Lo que pasa es que en ese tiempo la visión de tener muchas mujeres y sobre todo grandes personajes era un signo, en semiología se ve, de poder. Lo que hoy en día todavía se ve en Medio Oriente. Sí, claro, ahora es que dicen, puede tener la cantidad de mujeres que quiera, desde que a cada una la tenga igual que a todas. Claro. Entonces es poder, porque si usted ve a alguien en un centro comercial andando con 10 detrás, usted dice, ese man tiene mucha plata, porque a las 10 les tiene que tener, si a una le da carro, a las otras les da carro. Si le llega mañana con un anillo a una, anillo para todas. Y eso, cuando tuve la posibilidad de estar allá, veía eso. Cuando uno veía a alguien andando con 2, 3 mujeres, ya decían, ese tipo es pesado. Es duro. Claro, porque es un impacto social, psicológico. ¿Qué pasa? Con Jesús ya empieza a cambiar el tema. Entonces ya se busca, digámoslo, una forma en la cual haya una concordancia entre hombre y mujer, digámoslo así. ¿Por qué? Porque también tendría que haber el equilibrio, porque hay una injusticia, que solo el hombre tenga varias mujeres y porque la mujer no puede tener varios hombres. Entonces por eso se coordinó de que el hombre y la mujer, pues el núcleo familiar. Ya ahorita hay otras cosas, ¿no? Ya el hombre decide, queremos ser 4, 5, me cambio de sexo, lo que quiera. Bueno, eso ya es personal de cada ser humano. Pero el objetivo es que, digamos, el cristianismo llega para llevar a un equilibrio a la sociedad, y en eso era el núcleo familiar. Siempre se trabajó mucho esa parte. Y antiguamente se utiliza, y bueno, todavía hay en países que aquí no, legalmente no se puede, pero hay otros países donde le permiten, y comunidades de otras religiones, y aún algunos, los ASMI y otros de líneas evangélicas de extrema derecha,
tienen esa opción. Pero lo que yo me pongo en el lugar de que si yo tuviera 4, 5, 10 mujeres, uy, eso sería la locura. Muy bien, monseñor. Y para cerrar esta noche, una pregunta que hacen aquí, y la han hecho bastante, acerca de los animalitos. Que si los animalitos tienen alma, espíritu, y que si van al cielo, ¿qué pasa con ellos? Bueno, yo les tengo que decir que yo no conozco, y todo lo que he mirado y he vivido y experimentado, y lo que la iglesia también dice, y desde los padres de la iglesia, desde lo antiguo, es que los animales tienen alma, o sea que cuando mueren ya desaparecen, no hay cielo de perritos o gaticos. Ahora, si usted lo quiere creer y usted piensa en eso y eso le da paz y tranquilidad, pues es válido, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos algo que se llama, somos creados a imagen y semejanza, o sea que tenemos en nuestro espíritu una esencia divina, esencia de Dios. Por eso nuestro cuerpo material se destruye y pasamos al reino de los cielos. Entonces en ese orden de ideas, no se conoce, no se sabe, en los exorcismos y liberaciones y todas estas cosas nunca he visto un espíritu de un animal, de un perro. Hay culturas muy antiguas y por ejemplo los indígenas americanos que invocan espíritus, digámoslo, de animales, pero muchas veces son espíritus de antepasados, son demonios también que se manifiestan en diferentes tipos de animales. Pero yo no he conocido el primer alma de un animal. Amo a los animales. Yo tengo una perrita que los que han ido a mi oficina se han dado cuenta que ella es fiel y firme ahí al lado de mi oficina y esa es la detectora de chukis, porque cuando hay alguien que está chukis empieza a ladrar. Padre, ¿la Iglesia Católica cree en la reencarnación? No. Bueno, hay teorías. Esto es algo muy subjetivo. Es que alguien, para no le preguntar a alguien, y menos, obviamente, porque alguien decía que si uno puede reencarnar en un animalito. Lo que pasa es que esos son ideologías y conceptos de otras culturas, como el hinduismo, budismo y otras. ¿Qué pasa? Antiguamente, desde el principio del cristianismo, sí se hablaba es porque es un tema muy antiguo, esto no es un tema nuevo sobre la reencarnación, pero Jesús en ningún momento habló de la reencarnación. Y lo otro es que se habla de que usted sale, va a un proceso de limpieza, llámelo purgatorio, estado alterado de conciencia, como lo quieran llamar, y se va para el cielo. No es que empieza como voy a reencarnar en un perrito, en un zancudo, es respetable el que piense eso. ¿Sí? Si a usted le gusta pensar y piensa en eso, y eso le da paz y tranquilidad, eso es muy válido para ustedes, pero desde la iglesia, la tradición, la teología, pues no puedo decir sí, es que la iglesia cree. Hay algunos que piensan dentro de la iglesia que es posible haber una combinación entre reencarnación y resurrección, pero es algo tan ambiguo y es algo que nosotros no podemos demostrar, que ese es un tema que no se toca. Monseñor, me encantó tenerlo en el cartel paranormal. Dios los bendiga, fieles a la Mega, no se me vayan a torcer. Monseñor, emisoras. Los que lo buscan ahí para los temas de exorcismos, ayuda espiritual, ¿dónde lo contactan usted? Sí, para sanación, liberación, progreso, prosperidad. El fuerte de los exorcismos, en las tardes al 600-3445 pueden llamar. En Twitter, en Facebook, Instagram, en Google, YouTube, ahí está el canal de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Un saludito muy especial a los de Ecuador, la congregación que viene este fin de semana. Vamos a tener ordenaciones sacerdotales y nos van a acompañar. Y todo el que necesite ayuda espiritual y material, las puertas están abiertas. Cursos también de sanación, liberación, progreso, sobre fenómenos paranormales, virtuales y presenciales también damos. Monseñor, gracias. Una feliz noche, que Dios los bendiga infinitamente y gracias por ser fieles oyentes a este programa. En la próxima hora, una creepypasta, una película recomendada. Esteban nos hablará de una isla maldita y también tendremos el top paranormal. Todo a continuación. Ya regresamos. Las puertas del más allá se abren en el cartel paranormal de la Mega.